Un gusto poder volver a dictar clases de ética para lo que son Codiro. Entonces, hoy día vamos a realizar esta clase enfocada justamente básicamente lo que viene en Codiro, ¿no? En base a la experiencia, porque recordemos que normalmente no dan un temario. Sin embargo, siempre son los temas prácticamente los mismos, ¿no? Lo que consta en ética, código de ética y deontología, las bases y principios de ética, también lo que refiere a ética en investigación, que es importante, y también algunos documentos normativos en base a ello. Bien, entonces voy a poder compartir. ¿Sí puedo compartir mi pantalla? Sí, sí se puede, ¿verdad? Allá. Perfecto. Entonces voy a compartir mi pantalla y vamos a iniciar con la clase. Ok, perfecto. ¿Se puede ver? Sí, ¿no? Le confirmo, sí, sí se aprecia, doctor. Perfecto. Bien. Y bueno, la dinámica de la clase es, vamos avanzando con los temas y en cada momento vamos a hacer algunas preguntas. Me pueden responder por el chat. La idea es que puedan responder por el chat, que participen activamente. No importa si se confunden, ahí corregimos y damos el sustento para la respuesta, si es que amerita. Bien, entonces iniciamos. Entonces, vamos a... Ok, listo. Bien. Entonces, la clase es basada en lo que es ética y bioética en ontología. Entonces, para ello, primero hay que tener en cuenta un concepto importante antes de hablar de ética, básicamente, que es la moral. Entonces, ¿qué es la moral, no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de moral? La moral justamente es prácticamente todos los valores, principios, creencias que van a guiar nuestro comportamiento de forma individual o de manera colectiva en relación a lo que nosotros mismos consideramos que es bueno, que es malo, que es justo o que es injusto. ¿Ok? Entonces, van a guiar y orientar las acciones que nosotros hacemos y los juicios sobre justamente ello. Entonces, teniendo en cuenta eso, la ética, por otro lado, ¿de qué se va a encargar? La ética ya viene a ser una disciplina filosófica que va a estudiar justamente a la moral. Va a estudiar todos esos principios y valores, va a estudiar todos esos principios y valores que van a guiar todo el comportamiento humano en la sociedad como tal. Bien, tratando de justificar y explicar todo lo que nosotros consideramos como bueno o malo, como injusto o injusto. Entonces, de alguna u otra manera va a analizar y va a evaluar toda la moral, todos los principios morales, perdón, morales que nosotros tenemos en cuenta al día. Bien, y va a tratar de explicar nuestro comportamiento humano en base a ello. ¿Ok? Entonces, nosotros de por sí, con nuestro propio pensamiento de decir o de concebir qué es bueno, qué es malo, estamos hablando de moral. Ahora, la ética va a explicar si es que realmente todo lo que nosotros pensamos o concebimos de que es bueno o es malo, realmente va a ser justo de alguna u otra manera. Por eso se habla de que no se trata de realizar lo que moralmente está establecido como tal, sino de garantizar un mejor desenlace que beneficie a los actores aplicando los principios morales. Entonces, justamente habla de que la ética es más reflexiva en ese sentido, ¿no? Analiza todos esos principios morales y cuestiona las diversas conductas que se presentan a raíz de ello. Entonces, en base a eso, brinda como que, digamos, estándares, ¿bien? De lo que realmente es justo para la sociedad. Es ahí en donde salen lo que son los principios que nosotros debemos practicar o ceñirnos a nuestra práctica diaria, a nuestra vida diaria, y que son estos principios bioéticos. Dentro
diferentes autores que han hablado sobre los principios éticos y bioéticos en sí. Beecham y Childress se centraron en lo que es la ética en la salud o la ética en la medicina, a la cual nosotros llamamos bioética. Bien, entonces, a raíz de ello, establecen cuatro principios que van a ser muy importantes. Bien, tenemos lo que es el respeto a la autonomía, la no maleficencia, la beneficencia y la justicia. Estos cuatro principios básicamente van a funcionar para nuestra práctica diaria y nuestra vida diaria respecto a lo que nosotros hacemos como profesionales y lo que nosotros hacemos en nuestra vida en general. Entonces, si lo enfocamos dentro del lado de la profesión, vamos a tener en cuenta que el respeto a la autonomía se refiere al actuar con conocimiento sin ningún tipo de influencia externa. O mejor dicho, reconocer y respetar la capacidad de las personas para tomar decisiones informadas sobre su propia vida y salud también. Entonces, hablamos de que respeto de la autonomía, o también llamado respeto, o también llamado autonomía, habla sobre la propia libertad de decidir conforme a situaciones respecto a la salud o a la vida de una persona. Y eso lo podemos aplicar en nuestros pacientes. ¿De qué manera? De poder permitirles a ellos que decidan si es que quieren atenderse o si es que simplemente no quieren atenderse. Si es que deciden consentir algún tratamiento o no. Es ahí en donde sale lo que es el consentimiento informado. Entonces, este principio protege la libertad de elección y la independencia y permite que las personas, en este caso nuestros pacientes, puedan, una, informarse sobre todo lo que se les puede realizar y otra, decidir si es que van a aceptar o no. Bien, luego está lo que es la no maleficencia y la beneficencia, ¿ok? Ambos principios se podría decir que son lo mismo, solo que uno está en negativo y otro está en positivo. La no maleficencia se refiere, por ejemplo, a no hacer daño. Abstenerse intencionalmente de realizar actos que puedan causar daños o perjudicar a otros. Bien. Y también de minimizar los riesgos y maximizar algunos beneficios. Proteger a los individuos de manera física y emocional. En ese sentido, lo que nosotros buscamos dentro de nuestra atención, de nuestra práctica diaria, es no generarle un daño a nuestros pacientes producto de nuestros procedimientos que hagamos. Bien. Por otro lado, la beneficencia es todo lo positivo, ¿no? O sea, ya no se habla de no hacer daño, sino hacer el bien. Prevenir el daño, eliminar los daños, pero haciendo el bien. O sea, la obligación moral de actuar en beneficio de otro. ¿Ok? Y luego tenemos lo que es la justicia, el principio de justicia, que habla sobre básicamente distribuir los recursos y beneficios de manera justa y equitativa para todos nuestros pacientes. O hablar sobre ser tratados con igualdad, aunque en un sentido, en un contexto más específico se hablaría de equidad y no de igualdad. ¿Cuál es la diferencia entre igualdad y equidad? Que igualdad es darle a todos lo mismo y equidad es darle a todos, a cada persona, lo que necesita cada uno en función a sus necesidades. Y eso es, digamos, algo más correcto que decir darle a todo lo mismo cuando unos no necesitan tanto como otros, ¿no? Entonces, la justicia básicamente se basa en ello, ¿no? En brindar equidad. Eh, por eso se habla de una justicia distributiva en ese sentido, porque se basa en distribuir recursos de manera justa, de manera equitativa y de garantizar un acceso equitativo en la atención en salud. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, podríamos hablar sobre las desigualdades y las inequidades respecto a al acceso de los servicios de salud. Entonces, eso es contradictorio con el principio de justicia, lamentablemente. Es por eso que siempre dentro de nuestra práctica personal como profesionales, nosotros lo que debemos hacer es brindarle la atención a todos los pacientes sin ningún tipo de discriminación en ese sentido y
en función a las necesidades, priorizando digamos, los pacientes que se encuentran un poco mal, ¿no? O se encuentran peor, ¿no? Entonces, de esa manera, estamos brindando justicia distributiva en ese sentido, como parte de los principios bioéticos. Entonces, ¿cómo podemos identificar estos tipos de principios dentro de la práctica, ¿no? Respecto a autonomía en sí, diciendo la verdad, respetando la privacidad de otros, protegiendo lo que es la confidencialidad de la información, obteniendo el consentimiento informado antes de realizar cualquier procedimiento, ¿no? Y respetando la decisión de un paciente de rechazar un tratamiento recomendado, pues. Un ejemplo, un paciente con miedo a las agujas, por ejemplo, decide rechazar la anestesia para una extracción dental. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros como parte de nuestros principios bioéticos, no? Respetar su decisión de no querer atenderse, salvo sea una situación de vida o muerte. En ese sentido, existen, digamos, excepciones, ¿no? Sin embargo, en la mayoría de los casos, la idea es respetar su decisión. Bien. ¿Cómo identificamos no maleficencia? No haciendo daño, no matando, no causando dolor, evitando prescribir medicamentos innecesarios, por ejemplo, que pueden generar alguna alteración en el cuerpo de la persona al momento de prescribirlos, sin la debida racionalización, por ejemplo. O también generando resistencia, en el caso de los antibióticos, generando resistencia bacteriana, ¿no? Entonces, esa es una situación que a veces se nos va de la mano y para toda extracción queremos recetar antibióticos, cuando no es así, ¿no? Minimizar el uso de radiaciones ionizantes en diagnósticos, por ejemplo. O sea, ¿a qué me refiero con eso? Para que a todo paciente que viene al consultorio indicarle, tómate una panorámica, y así, ¿no? Cuando en muchos de los casos no es necesario o simplemente una periapical es suficiente, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por otros motivos ajenos, ¿no? Por las benditas comisiones, por ahí, ¿no? ¿Quién sabe, no? Entonces, eso también es hacerle daño al paciente, ¿no? Utilizar técnicas y materiales seguros para poder evitar daños también. Entonces, eso nos limita, ¿no? A no hacer daño a los pacientes. Por ejemplo, en el caso de que venga un paciente con una infección dental, bien una infección odontogénica, y prescribimos antibióticos, ¿ya? Y esta infección odontogénica, digamos, es leve, ¿no? Y según el protocolo amerita solo un antibiótico biooral. Y nosotros prescribimos un antibiótico intramuscular y otro vía oral. O sea, combinamos y le damos de más, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, está de más, ¿no? Dentro de nuestro protocolo. Entonces, lo que nosotros tendríamos que hacer es poder racionalizar en ese sentido, ¿no? Eso es no maleficencia, no hacer daño. Bien. Por otro lado, esta beneficencia, que es, como les había mencionado, ¿no? Todo lo positivo, proteger y defender los derechos de otras personas, prevenir el daño que pueda ocurrir a otros, en un sentido más odontológico, digamos, proporcionar atención dental de emergencia a nuestros pacientes en caso se dé la necesidad, ¿no? De emergencia o de urgencia. Ofrecerles opciones de tratamiento adecuadas para poder mejorar su calidad de vida. Y realizar procedimientos para poder aliviar su dolor, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando nosotros atendemos y realizamos una extracción para aliviar el dolor de un paciente, la urgencia o incluso la emergencia, estamos practicando lo que es la beneficencia también, ¿ok? Y respecto a lo que es justicia, en ese sentido, como les dije, habla sobre una equidad como tal, ¿no? Brindarle a todas las personas lo que necesitan en función de sus necesidades. Valga la redundancia. Entonces, en ese sentido, hablamos de proporcionar una atención más equitativa, sin ningún tipo de discriminación,
distribuir, por ejemplo, todos esos recursos que utilizamos, los materiales, los insumos, de manera adecuada, sin ningún tipo de discriminación para todos los pacientes. Que porque este paciente es más viejito, no lo va a poder aprovechar al máximo este material, no, ¿no? Entonces, todos merecen una atención y un material o un insumo de calidad, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, nosotros podemos identificar dentro de nuestra práctica diaria cómo poder aplicar nuestros principios bioéticos. Y eso sí que vamos con preguntas, ¿bien? La frase hipocrática primum non nocere hace referencia a qué principio ético: beneficencia, autonomía, no maleficencia, veracidad. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál sería la clave? A ver si me responden por el chat. ¿Nadie? La A, la C, la C, la C. No maleficencia. ¿Ok? Muy bien. No maleficencia, ¿verdad? Primum non nocere. Viene del latín de primero no hacer daño. O, bueno, primum es primero. Non es negativo y nocere viene de nocivo. Por lo tanto, es no hacer, en ese sentido de nocivo que es daño, no hacer daño. Primero, no hacer daño. Entonces, se relaciona con el principio de no maleficencia. Ya, es algo importante. Ya, esta pregunta, por ejemplo, me parece curiosa. Vino en el examen de serums y en realidad es importante, ¿no? Poder identificarlo a veces, ¿no? De alguna otra manera. Entonces, por si acá la puse y sería adecuado que también la tengan en cuenta. Ahora, beneficencia, autonomía, ¿no? Estos dos principios, por ejemplo, no tienen su sinónimo en latín, por si acaso. Solo esta, no maleficencia nomás. Su sinónimo en latín, ¿no? Que básicamente sería primum non nocere. Así que por ahí tenerlo en cuenta. Bien, vamos con otra pregunta. ¿Cuál de los siguientes es uno de los principios bioéticos propuestos por Bicham y Childress? Respeto a la autonomía, eficiencia económica, innovación tecnológica o competencia profesional. Respecto a lo que hemos hablado, ¿cuál sería la clave? Ah, perfecto. La A, ¿no? ¿Verdad? Muy bien. Y es cierto, o sea, respeto. Ah, perdón, se me ha movido la respuesta. Es respeto a la autonomía, ¿ok? Respeto a la autonomía, hay que tener en cuenta eso. Dame un segundo. Poder, ok, ya. Respeto de la autonomía. Hay que tener en cuenta que en la literatura, los cuatro principios de Beecham y Childress, ¿no? Son autonomía, este, lo que viene beneficencia, no maleficencia y justicia, ¿verdad? Ahora, autonomía también puede llamarse respeto y también respeto de la autonomía. O sea, esos tres nombres los puede usar. Tanto respeto solo, autonomía y respeto a la autonomía. Así que si es que por ahí le viene la pregunta, porque si han venido preguntas respecto a los principios bioéticos, tengan en cuenta que puede venirles como respeto o como respeto a la autonomía y va a ser lo mismo, ¿ok? Eso sí, tenganlo en cuenta. Muy bien. El principio de no maleficencia en bioética se refiere a la obligación de actuar en beneficio de otros, la obligación de no causar daño a otros, la obligación de tratar a todos por igual o la obligación de informar a los pacientes sobre sus derechos. La B, la B, la B, la B. Perfecto. Muy bien, muy bien. No maleficencia, como ya lo habíamos mencionado, es primero no hacer daño, por lo tanto es la obligación de no causar daños a otros. Y si hablamos de la obligación de actuar en beneficio de otros, prácticamente, ¿cuál sería? ¿Qué creen ustedes?
Beneficencia. Muy bien, Cristel. Perfecto. Beneficencia. Y la obligación de tratar a todos por igual. Justicia, ¿no? Entonces, de esta manera también nosotros podemos identificar esos principios, ¿bien? La obligación de informar a los pacientes sobre sus derechos, en ese sentido, correspondería a autonomía o respeto, ¿no? Muy bien, perfecto. En la práctica, el principio de justicia en bioética implica proteger la confidencialidad de la información del paciente, distribuir los recursos de salud de manera equitativa, obtener el consentimiento informado de los pacientes o actuar con lealtad y respeto hacia los pacientes. ¿Qué clave le darían ahí? Hablando de justicia. Hablamos que cuando nos referimos a justicia, hablamos de una justicia distributiva, que implica que no solo vamos a atender a nuestros pacientes de una manera adecuada, sino que tenemos que brindarles todos los recursos de una manera equitativa. Y cuando hablamos de manera equitativa, quiere decir en función a las necesidades específicas de cada paciente. ¿Bien? Eso es justicia distributiva o justicia como tal, el principio de Beauchamp y Childress, ¿ok? Distribuir los recursos de salud de manera equitativa. ¿Bien? Otra. Usted oculta el diagnóstico e información de la enfermedad de su paciente, por lo cual éste no podrá decidir sobre aquellas cuestiones que afecten su salud, su vida y muerte. ¿Qué principios éticos no están cumpliendo acá? Beneficencia, no maleficencia, autonomía y no maleficencia, autonomía y justicia, o beneficencia y justicia. ¿Ustedes qué creen? Esta pregunta. Se oculta el diagnóstico e información de la enfermedad del paciente. Este no va a poder decidir sobre aquellas cuestiones que afecten su salud, su vida y o muerte. Se me, se me descompartió, creo. ¿Parece? Creo que sí, ¿no? Ahorita voy a compartir de nuevo. A ver, espérame. Ok. Estamos en esto, ¿verdad? Bien. Ya, ¿qué clave me dieron? La B, 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 la B. Perfecto. La B. Autonomía y no maleficencia. Ya, vamos a analizar esta pregunta, ¿ya? Se oculta el diagnóstico e información de la enfermedad del paciente. Ya, de por sí acá ocultar el diagnóstico y la información de la enfermedad y por lo cual este no va a poder decidir sobre aquellas cuestiones que afecten su salud, su vida y muerte. O sea, no puede decidir, ¿no? Eso corresponde con autonomía netamente, ¿no? Principalmente hablamos de autonomía en ese sentido. Pero luego tenemos que darle otra respuesta porque hay autonomía y no maleficencia y hay autonomía y justicia, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice acá? Que si al ocultar el diagnóstico e información de la enfermedad del paciente, este no va a poder decidir sobre aquellas cuestiones que afecten la salud, la vida y la muerte. O sea, por ende, le va a terminar afectando su salud, su vida y muerte. Entonces, de alguna u otra manera, el realizar este acto está haciéndole daño al paciente. Por ende, la mejor respuesta sería autonomía y no maleficencia. ¿Ok? Pero también podría ser justicia en un sentido más amplio, de el hecho de, por ejemplo, ocultarle el diagnóstico, no brindarle, digamos, el acceso a su diagnóstico, por ejemplo. ¿Ok? Cuando a otros pacientes sí se les brinda. Entonces, esa situación, por ejemplo, es injusticia.
por ende también podría ser, pero la respuesta más cercana en ese sentido sería autonomía y no maleficencia. ¿Por qué digo esto? Porque esta pregunta también vino en el examen CENUS, por ejemplo, y fue controversial porque le dieron la clave autonomía y justicia. Clave que no considero, considero que la respuesta correcta sería la B, ya que está más enfocada en la pregunta directamente. Ya si nos ponemos a darle un sentido más rebuscado a esta, podría ser justicia, como les mencionaba. Pero directamente lo primero que no se está cumpliendo dentro de los principios éticos es la autonomía por la libre decisión, ¿no? Que pueda afectar estas cuestiones al no brindarle el diagnóstico. Y la no maleficencia, al hacer esto, prácticamente le estás haciendo daño al paciente. Entonces, de esta manera, la clave, la más correcta en ese sentido sería la B. Bien, tenerlo en cuenta eso. Bien, listo. Continuamos entonces. Bueno, ahora vamos a hablar sobre lo que es la importancia de la ética en la atención en salud, básicamente. Hay que tener en cuenta que esta ética es importante dentro de nuestra práctica diaria, dentro de nuestra práctica clínica como tal, y hay que tener aspectos fundamentales que nos permitan poder realizar una práctica adecuada con ética, ¿no? Básicamente. Es ahí en donde hablamos, por ejemplo, de que dentro de nuestra atención, o sea, para poder realizar una atención en salud con calidad, adecuada, de manera ética, nosotros tenemos que tener en cuenta una adecuada prevención y tratamiento basada en evidencias, el cual debe ser aplicado oportunamente. ¿Y a qué me refiero en este sentido, no? Que todo lo que nosotros brindemos, toda nuestra atención, todos nuestros procedimientos, todos nuestros tratamientos, deban ser basados en evidencia científica como tal. Por eso es que ahí sale la palabrita medicina basada en evidencia y por ende también ontología basada en evidencia. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que nosotros aprendemos en pregrado, en diplomados y todo, y en maestrías y en especialidad, todo está o debe estar basado en evidencia científica que no demuestre que pueda generarle algún daño. ¿Ok? Y eso lo aprendemos desde la universidad, ¿no? El uso de libros científicos y también de artículos científicos que avalan nuestros protocolos, que avalan nuestros procedimientos. Entonces, es importante ceñirnos a ellos y no, por ejemplo, realizar procedimientos o tratamientos que no tienen ninguna evidencia científica, que son oportunistas, que no se sabe si es que le van a hacer bien, ¿no? Lo que a veces algunos ontólogos llaman como ontología ortodoxa o otras situaciones, ¿no? Entonces, esas cuestiones no tienen evidencia, por lo que pueden generarle a la larga un daño a algún paciente, ¿no? Entonces, evitar realizar procedimientos que no tengan evidencia científica, ¿bien? Y estos a la vez deben ser aplicados de manera oportuna, en el momento adecuado, ¿bien? Otro aspecto es el evitar o reducir los posibles daños primarios o secundarios. ¿Y esto cómo lo realizamos, cómo lo hacemos, no? Utilizando los principios, ¿no? Principio de no hacer daño y de beneficencia, en primer lugar, y también teniendo en cuenta que al momento de atender siempre es importante mencionarle al paciente los riesgos que puedan tener todo procedimiento, para que el paciente ya pueda tenerlos de por sí desde el principio. Y en ese sentido también hablar sobre temas de evitar cualquier ligereza, como por ejemplo temas con la bioseguridad, ¿no? En ese sentido, para poder evitar algún tipo de contaminación cruzada dentro de lo que son la atención a los pacientes. Bien. Luego se debe garantizar la dignidad y derecho de los enfermos. Es otro aspecto muy importante dentro de lo que es la importancia de la ética, ya que a veces o muchas veces nosotros como proveedores de salud, ¿no? Profesionales en salud, no escatimamos esfuerzos o recursos en pacientes que se encuentran, digamos, en una enfermedad terminal
o prácticamente ya con alguna enfermedad sistémica, no le brindamos la mejor atención o los mejores insumos, simplemente porque no le van a durar tanto, porque ya en algún momento ya se va, ¿no? Entre otras situaciones, entre otros comentarios que salen, ¿no? Y eso es erróneo, está mal, eso es negativo, ¿no? Porque todos, incluso las personas que se encuentran en su lecho de muerte, se merecen dignidad hasta el final de sus días. Y eso nosotros debemos garantizarlo, brindándoles atención, tratamientos, e insumos de calidad. Bien, eso siempre debe estar en nuestra práctica. Y por otro lado, garantizar una gestión de recursos eficientes que también va de la mano, ¿no? Con esa situación. Nosotros, como profesionales de la salud, también tenemos que estar involucrados en la gestión en salud, de alguna u otra manera, garantizando que nosotros tengamos los insumos adecuados para poder realizar nuestra atención, los instrumentales adecuados, incluso el mismo ambiente, ¿no? Porque de alguna u otra manera todo eso influye para brindar una atención de calidad. Y si no lo tenemos, no vamos a poder atender. Es por eso que nosotros debemos, desde la gestión, o sea, desde la solicitud de esos insumos, hasta involucrarnos directamente con, digamos, la adquisición incluso de estos insumos. Es por eso que siempre es importante estar, ¿no? Dentro de esta práctica. ¿Dónde lo hemos visto en algún momento? Cuando hemos hecho nuestros serums, cuando hemos llegado a nuestra posta y hemos encontrado que no había instrumental o no había insumos para poder realizar, ¿no? Nuestros tratamientos. Entonces teníamos que hacer una solicitud, ¿no? Una gestión hacia la red, hacia la microred para poder garantizar, ¿no? Que se nos den todos los insumos necesarios para poder atender, ¿no? Si no, ¿de qué manera vamos a poder cumplir nuestras metas que nos piden la red? Nuestros indicadores que quiere que cumplamos la microred si no tenemos los insumos adecuados. Y no podemos brindarle salud de una manera eficiente a nuestros pacientes, ¿no? Entonces, de esta manera siempre es importante estar involucrados en este sentido, en lo que es la gestión en salud. Bien, ¿qué problemas éticos se pueden presentar, no? En nuestra práctica diaria. Problemas con la información del paciente y el consentimiento informado, por ejemplo. Nosotros, y también la autonomía, nosotros le brindamos algún tipo de consentimiento informado a nuestros pacientes antes de la atención dentro del sector público, dentro del sector privado. Recordemos que tenemos formatos, tanto en el sector público, así como también por parte del Colegio Odontológico para la mayoría de nuestros procedimientos. Entonces, hacemos uso de esos formatos, hacemos uso de los consentimientos informados siempre que atendemos a nuestros pacientes dentro de dentro de nuestra consulta particular o en el sector público. Eh, permitimos que los pacientes decidan libremente si es que se quieren atender con nosotros o no. Guardamos también con el tema de la confidencialidad, guardamos el secreto de esos pacientes, toda esa información sensible que ellos nos puedan brindar. La guardamos, la divulgamos o incluso la publicamos sin su consentimiento mediante fotos, mediante casos clínicos y algo. Entonces, todo eso es importante, porque todo esto forma parte de lo que es el respeto o la autonomía del paciente. ¿Bien? También respecto a las relaciones interpersonales, perdón. eh, Siempre pacientes van a venir, no van a acudir al consultorio, van a acudir a la atención, ¿no? Y dentro de todo eso, atrás, siempre traen problemas, ¿no? Desde casa que pueden influir en lo que es su salud y su salud bucal como tal. Entonces, en ese sentido, nosotros nos enfocamos directamente al problema perceptible o vemos más allá de eso, ¿no? O sea, nos enfocamos en el diente nos enfocamos en la persona como tal, como agente que puede sufrir diversos factores que afectan su salud como tal, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos empatía por los pacientes, buscamos otros factores que puedan influir, ¿no? Aparte de que pueda venir con caries, ¿no? Nos centramos en sus hábitos,
hablamos sobre prevención con los pacientes. Entonces, de esta manera, ¿no? Nosotros se podría decir que tenemos una perspectiva un poco más holística de los pacientes y de todo lo que puede influir con su salud. Bien, entonces es importante, ¿no? Poder, en ese sentido, hacerle el bien enfocándonos en más situaciones que puedan afectar su salud y no simplemente en el diente problema. Luego está la atención a los menores de edad y esto es importante también si trabajan en el sector público o cuando hacían su serum, por ejemplo, ¿no? Muchos menores de edad venían a atenderse solitos sin sus padres y eso a veces es contraproducente porque Mm, imagínense que realicemos una atención a un menor sin que esté el padre presente, sin que haya un consentimiento de la atención de los padres y este pueda generar un problema, ¿no? Puede haber una complicación, ¿no? Demandaza que se viene, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta que siempre que se atienda a un menor de edad en ese sentido, siempre debe haber un consentimiento de por medio de los padres. Luego está la visualización de las inequidades en ese sentido, y eso también es parte de lo que es, digamos, una atención más holística de los pacientes, una percepción más holística de lo que influye en la salud de los pacientes. Por ejemplo, la atención en situación de pobreza o exclusión social, o atención en situación de malos tratos. Nosotros existe evidencia y nosotros podemos también determinar que problemas respecto a caries de infancia temprana, ¿no? O dejadez por los mismos padres, pueden venir por parte de una situación de malos tratos, de violencia familiar, ¿no? En ese sentido, o incluso de la pobreza de las familias, ¿no? Entonces, todo eso, al final, nosotros en el consultorio no podemos determinarlo, ¿no? Porque siempre nos enfocamos, ¿no? En la parte de la boca nada más. Entonces, es importante, justamente por eso les decía, ir un poco más allá, ¿no? Las causas de las causas o la raíz de los problemas. Evidenciar que, por ejemplo, estos pacientes vienen de una familia de extrema pobreza y que esto genera que estos pacientes puedan tener caries y que en algún momento no puedan tener ni siquiera para poder comprarse un cepillo dental o una pasta, ¿no? O que exista violencia familiar, ¿no? Y que producto de ello tengan bastantes problemas de salud. Entonces, si evidenciamos esas situaciones, hacemos de la vista gorda o simplemente, o las denunciamos, por ejemplo, ¿no? Entonces, al final, tenemos que entender que la salud no solo es un problema físico como tal, sino también existen diversas dimensiones, ¿no? Dimensión mental, dimensión psicológica, dimensión social, ¿no? En ese sentido, dimensión económica. Entonces, existen muchas dimensiones que afectan los problemas de la salud y a esos se podría decir que se le llama determinantes de la salud como tal. Pero es importante poder tenerlo en cuenta y visualizarlo ya que de esta manera nosotros podemos llegar, digamos, a la raíz de los problemas y podemos de alguna u otra manera aportar en ese sentido para reducir estos problemas que al final terminan siendo inequidades, desigualdades. Bien. Está el tema de las modificaciones de los estilos de vida. Nosotros aplicamos la práctica preventiva dentro de nuestra atención, ¿no? Brindándoles medidas preventivas a nuestros pacientes. Les aplicamos flúor, realizamos profilaxis o también hacemos promoción de la salud, ¿no? Educación en salud, talleres educativos en el caso del sector privado nos prestamos para realizar campañas, ¿no? Que son tan importantes, campañas preventivas en salud bucal, ¿no? Sería bueno. Y de alguna otra manera nos llena, ¿no? De esa labor social que nosotros también sería bueno que hagamos. Y también está el tema de la atención al paciente crónico y al paciente al final de la vida, como les había mencionado, ¿no? Dentro de lo que es la importancia de la ética, es importante garantizar la dignidad de estos pacientes hasta el final de sus días, brindándole una atención de calidad, brindándole una atención empática,
¿bien? Y que les va a servir básicamente, ¿no? Que va a ser más humanizada, ¿bien? Entonces, todas estas situaciones se presentan dentro de lo que es la práctica diaria y nosotros tenemos que actuar con bastante ética y bastante humanización es la palabra que nos va a permitir poder ser más empáticos en nuestra atención. Bien. Preguntas en esta parte, ¿ya? ¿Cuál de los siguientes aspectos es fundamental para mejorar la calidad de la atención en salud según la ética? Aumentar el número de pacientes atendidos, garantizar la dignidad y derechos de los enfermos, reducir costos en tratamientos, implementar tecnología avanzada, aumentar la competencia entre profesionales. ¿Qué alternativa creen ustedes? ¿Cuál de todos estos es un aspecto fundamental que hemos visto? Muy bien, la B. Garantizar la dignidad y derechos de los enfermos, ¿verdad? Muy bien, perfecto. Siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes principios éticos es esencial para respetar la autonomía del paciente? Proporcionar información veraz y comprensible, aumentar la carga de trabajo del personal médico, limitar el acceso a tratamientos costosos, priorizar la eficiencia en la atención, mantener la confidencialidad de los costos de tratamiento. ¿Qué clave sería ahí? A ver, lean bonito. A ver, la clave sería la A. La A. Cuidado, por ahí se confundan, ¿ah? A ver, dice, autonomía. Respetamos la autonomía del paciente, ¿no? Proporcionar información veraz y comprensible, ¿no? Diciendo la verdad, informando a nuestro paciente, ¿no? Para que él pueda decidir si es que se atiende o no. Aumentar la carga del trabajo, aumentar la carga del trabajo del personal médico, no, no tiene nada que ver. Limitar el acceso a tratamientos costosos, tampoco. Priorizar la eficiencia en la atención. En ese sentido, no tiene nada que ver con lo que es autonomía. Quizá por ahí haciéndole un bien al paciente, ¿no? Al priorizar la eficiencia y la atención, ¿no? Por ahí tendríamos que hablar de beneficencia, quizás, ¿no? Pero más allá de eso, no. Mantener la confidencialidad de los costos de tratamiento. Confidencialidad sí, pero de los costos de tratamiento no. En realidad de la información sensible del paciente tendría que ser. Entonces, acá la clave sería proporcionar información veraz y comprensible. ¿Ok? Muy bien. Eh, Ahora, vamos a hablar sobre otro punto en la ética, pero enfocada a la investigación, que ese también es un punto importante porque también viene en los exámenes de Codiro bastante. Y hay que tener en cuenta que este es otro punto. Ustedes, en realidad todos nosotros al salir de la universidad, una característica de nosotros es que somos de alguna u otra manera investigadores, porque la mayoría de nosotros, por no decir todos, hemos hecho una tesis para poder titularnos. Entonces, es importante siempre tener en cuenta que dentro de lo que es la investigación también existe la ética y más cuando se trabaja con seres humanos dentro de nuestra investigación. Es por ello que nosotros como profesionales de la salud tenemos la responsabilidad en ese sentido de atender a las personas y respetando, ¿no? Todo lo que tenga que ver con sus aspectos biológicos, psicológicos o sociales. Y es importante, ya que esto es parte de nuestra labor como profesionales de salud y como profesionales éticos. En ese sentido, ¿qué existe dentro de lo que es la ética de la investigación? Primero tenemos que ver la evolución. ¿Y por qué es importante? Porque, bueno, de esto ha venido preguntas y es importante poder conocer cuál es la evolución de la ética en investigación científica, específicamente en seres humanos.
Y acá nosotros tenemos tres puntos muy importantes, tres hitos muy importantes respecto a lo que es la evolución, a lo que nosotros llegamos a la actualidad para poder determinar los principios dentro de una investigación, los principios éticos. Entonces tenemos, en primero, el Código de Nuremberg, luego tenemos la Declaración de Helsinki y el Informe de Belmont. Son tres hitos muy importantes dentro de lo que es la ética en investigación que nosotros debemos tener en cuenta y no olvidarnos, ¿ok? El primero es el Código de Nuremberg, que fue establecido en el año 47, 1947. Este documento surgió, por ejemplo, como respuesta a todos esos horrores que se realizaron después en la Segunda Guerra Mundial, como experimentos inhumanos que se llevaron, ¿no?, en seres humanos sin el consentimiento de estas personas, tanto en Alemania o en Japón, ¿no?, y en otros países. Entonces, a raíz de todo eso, una vez acaba la guerra, todas esas personas, todos esos investigadores fueron enjuiciados. ¿En dónde? En los juicios de Nuremberg. Existieron diversos días y varios juicios donde todas esas personas que participaron dentro de la guerra y también participaron dentro de lo que son estas investigaciones que atentaban, ¿no?, contra el derecho del ser humano, eh, fueron enjuiciadas, ¿no? Entonces, a raíz de todo eso se estableció lo que es un código. En los mismos juicios, al terminar, llamado el Código de Nuremberg, y establecieron 10 principios fundamentales dentro de este código, dentro del cual el más destacado y el más importante para ustedes siempre va a ser el consentimiento voluntario del sujeto, de poder consentir cualquier intervención o experimento al cual se tenga que someter, ¿ok? Entonces, ¿qué nace acá en el Código de Nuremberg? El consentimiento informado prácticamente. Y esto es importante, ya que va a garantizar que cada persona tenga la libertad de decidir si desea participar o no en un estudio, con el pleno conocimiento de cualquier riesgo o beneficio que pueda tener esto. ¿Bien? Entonces, la importancia del consentimiento informado no se debe subestimar, es un reconocimiento a la autonomía y dignidad de cada persona. Por eso es que está bien ligada a lo que es la autonomía como tal. ¿Bien? Entonces, este código que hizo sentó las bases para lo que es la ética, fue el primer hito importante dentro de ella, y nos recuerda también lo que es la responsabilidad que tenemos de proteger a los participantes dentro de nuestros estudios, que es importante. Luego estuvo la Declaración de Helsinki, ¿ok?, que fue realizada en 1968. La Declaración de Helsinki eh, fue adoptada por la Asociación Médica Mundial, ¿bien? Esto se realizó en Finlandia, ¿ok?, en 1968. ¿Qué se hizo en esta declaración? Se amplió y se refinó los principios establecidos por el Código de Nuremberg, o sea, lo relacionado con el consentimiento informado. Pero adicional a él, salieron una serie de preceptos que estaban enfatizados en la investigación médica, pero donde se priorice el bienestar de los seres humanos por encima de los intereses de la ciencia. Y eso es importante y eso es lo que ustedes deben recordar. Que la Declaración de Helsinki, ¿cuál es su mayor importancia en ese sentido? Que siempre dentro de una investigación, el bienestar de las personas que participan de esa investigación debe estar por encima de los intereses de la propia investigación o de los propios resultados, ¿ok? Entonces, aparte de eso, ¿qué hace la Declaración de Helsinki? También establece la necesidad de elaborar protocolos de investigación y que estos sean revisados por comités de éticas especializados, asegurando que estos realicen evaluaciones rigurosas de riesgos y beneficios que puedan traer las investigaciones. Además, también habla sobre la importancia de la transparencia de la publicación de los resultados, ya sean positivos o negativos, ¿no?, dentro de estos resultados. Y también habla, por ejemplo, del tema del placebo, en el uso del placebo, por ejemplo, solo en casos en donde no exista un medicamento que esté comprobado de que haga un beneficio, por ejemplo. Bien, entonces, al final, lo que la Declaración de Helsinki
aporta dentro de lo que es la evolución de la ética es el tema, son 3 puntos específicos. El bienestar de los seres humanos de la investigación por encima de los intereses de la ciencia como tal, la creación de protocolos, claro, de protocolos de investigación y también la creación de comités de éticas que revisen esos protocolos, ¿ok? Ahora, hay que tener en cuenta que esta declaración de Helsinki se ha ido actualizando con el tiempo. Han habido una serie de reuniones cada ciertos años, cada 8 años, cada 10 años, se han ido reuniendo, afinando esta declaración de Helsinki. ¿Cuáles han sido las 2 últimas reuniones en donde se ha actualizado la declaración de Helsinki? La penúltima fue en Brasil, Fortaleza, en el año 2003. Y la última volvió a sus raíces en Helsinki otra vez, en Finlandia, en el año pasado, 2024. ¿Por medio de qué? Por medio de las asociaciones médicas mundiales, ¿ok? Que se han estado haciendo. La primera fue la 18ª, en donde se tocó y se realizó la declaración de Helsinki. Y ahora están en las asociaciones médicas 60, me parece 70. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que ustedes puedan saber que las últimas declaraciones o las actualizaciones fueron en Brasil en 2013 y en el mismo Helsinki en el 2024. Y que los puntos más importantes de la declaración de Helsinki fueron el bienestar de los seres humanos por encima de la ciencia, los protocolos de investigación y también los comités de ética, ¿ok? Por último está lo que es el informe de Belmont. Y este informe de Belmont se dio en el 1979, año 1979, ¿ok? Fue a raíz, digamos, todo este informe se elaboró por una comisión americana, estadounidense, que, digamos, descubrió todo un sistema en el cual, digamos, se dio a conocer lo que es un caso en donde se estaban negando los derechos humanos a las personas que participaban de una investigación. ¿Cómo se dio todo esto? 40 años atrás se realizó una investigación en un pueblo que se llamaba Tuskegee, en Alabama, en el estado de Alabama, o sea, en 1930 aproximadamente. Se empezó a reclutar a participantes que la mayoría, por no decir todos, eran afroamericanos, ¿ok? Los cuales tenían sífilis, ¿ok? Tenían sífilis y se les decía que iban a participar de una investigación en la cual se le iba a dar tratamiento a su sífilis, ¿ok? ¿Cuál es el problema? Que nunca les dieron tratamiento, les daban placebo. Durante 30 años a todas las personas que participaban del estudio les daban placebos y no les daban un tratamiento adecuado para su sífilis. Entonces, ¿con qué fin lo hacían estos investigadores? Con el fin de poder saber la historia natural de la enfermedad. La historia natural de la enfermedad, ¿no? Para ver cómo evolucionaba la enfermedad hasta el punto de muerte, ¿no? Entonces, muchas personas murieron. Alrededor de 600 personas afroamericanas fueron las que participaron en esos 30 años, perdón, en esos 40 años. Y después de 40 años, prácticamente se descubre todo esto, ¿no? Se descubre que estaban realizando experimentos con estas personas y no les brindaban tratamiento, les habían engañado. Y después de 9 años más, eh, sale este informe, el informe de Belmont, en el cual condena todos estos actos realmente, ¿no? Condena toda esta práctica que se hizo. Se enjuiciaron a los investigadores y todo y establecen principios éticos importantes para digamos, la experimentación en seres humanos como tal. Entonces, sentando las bases de lo que decía los códigos de Nuremberg y la declaración de Helsinki, el informe de Belmont estableció 3 principios básicos importantes que se adaptaron a todo lo que estaba anteriormente dicho por la declaración de Helsinki y también por los códigos de Nuremberg. Entonces, ¿de qué se habla? De 3 principios importantes. El respeto por las personas o la autonomía como tal,
beneficencia y justicia. ¿Y les suena parecido? Claro, porque son los principios de Beecham y Childress que habían hablado. Ahora, estos principios se adaptaron a ser solo tres porque beneficencia tenía no maleficencia dentro. Recuerden que es uno solo que uno está en positivo, otro en negativo. Y hablaban de lo mismo, ¿no? Autonomía o respeto hablaba sobre prácticamente el consentimiento informado, la libertad de que cada persona pueda decidir si aceptaba participar del experimento o no. Luego estaba la beneficencia, que se centraba básicamente en que todas las personas participantes dentro de una investigación se les debía maximizar todos los beneficios que puedan obtener y minimizar todos los riesgos que podrían contraer. Bien. Y por otro lado estaba la justicia, y la cual se hablaba también de una justicia distributiva, en la cual se habla de que en todo lo que refiere a la investigación, los beneficios y las cargas y los riesgos se distribuyan de manera equitativa para todos los grupos participantes de la investigación. Entonces, básicamente, estos principios son los mismos que Beecham y Childress, pero adaptados a lo que es los sujetos de investigación o las personas que van a participar de los estudios, ¿no? Entonces, es importante tenerlos en cuenta, ya que el informe de Belmont fue fundamental para guiar lo que es la práctica de la ética en la investigación, y también ha influido también en la formulación de políticas mundiales, por ejemplo, ¿no? En lo que refiere a salud. Entonces, ahora, si me preguntan dentro de lo que es una investigación, ¿qué es lo que se coloca, ¿no? Dentro de los aspectos éticos, ¿no? El Código de Nuremberg, Declaración de Helsinki o Informe Belmont. En realidad se coloca lo que es Informe de Belmont, o sea, siguiendo que todas las investigaciones siguen los principios de autonomía, beneficencia y justicia, o sea, lo que es Informe Belmont, y también los preceptos de la Declaración de Helsinki. ¿Por qué? La Declaración de Helsinki, aparte de abordar todo esto, aborda también otros temas adicionales, como el que les hablaba, que era de los protocolos científicos, ¿no? De investigación, y también los comités de ética, así como también establecer temas respecto al placebo y otras situaciones adicionales, ¿no? Pero entonces, ¿qué nos llevamos o qué resumimos del informe de Belmont como tal? Los tres principios básicos: autonomía, beneficencia y justicia. Bien, entonces, para hacer un recordaris de lo más importante, Código de Nuremberg es a consentimiento informado, ¿ok? Declaración de Helsinki es a bienestar de los seres humanos por encima, priorizar el bienestar de los seres humanos por encima de los intereses de la ciencia. Protocolos de investigación, comités de ética especializados. Y informe de Belmont es tres principios básicos: autonomía o respeto, beneficencia y justicia, ¿ok? Eso es lo más importante. Vamos con preguntas en ese sentido, ¿ya? ¿Cuál de los siguientes principios es fundamental en la ética de la investigación en seres humanos? Maximizar los beneficios económicos, limitar la participación a grupos específicos, aumentar la duración de los estudios, publicar solo resultados positivos, o proteger la confidencialidad de los pacientes. ¿Cuál sería la clave? A ver, vamos a ver. Tus respuestas: la E, la E, la E, la E. Muy bien, perfecto. La E, ¿no? Proteger la confidencialidad de los participantes. Bien. Y esto de proteger la confidencialidad de los participantes, ¿con qué principio, según Belmont, según el informe de Belmont, estaría alineado? ¿Quién me dice en el chat? A ver, chat. Muy bien, Brian, muy bien, Jenny, con autonomía o con respeto, claro está. Porque la autonomía habla dos puntos dentro de lo que es el informe de Belmont. Una es proteger esa confidencialidad de los participantes, y también la libertad o la libre decisión de que ellos puedan aceptar o no participar de los estudios, ¿ok?
Perfecto, muy bien. Vamos con otra pregunta. La Declaración de Helsinki establece que la investigación médica debe priorizar los intereses de la ciencia sobre los participantes, la rentabilidad de los estudios, el bienestar y los derechos de los seres humanos, la rapidez en la obtención de resultados o la exclusividad de los tratamientos investigados. ¿Qué clave sería? ¿Cuál clave le dan? La C, todo unánime. Muy bien. El bienestar y los derechos de los seres humanos, ¿no? Establece que se debe priorizar ese bienestar de las personas por encima de qué, ¿no? Por encima de la ciencia. ¿Qué quiere decir? Si en alguna investigación nosotros nos topamos con, al momento de estar desarrollándola, en donde involucremos seres humanos, nosotros nos topamos con efectos adversos que pueden generar problemas sistémicos o muerte a nuestros seres humanos que están participando de este estudio. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Continuar con la investigación y sacar los resultados o pararla ahí, no? Entonces, debemos pararla prácticamente esa investigación. ¿Por qué? Nosotros siempre vamos a priorizar ese bienestar y ese derecho de las personas, ¿no? Por encima de los resultados de la ciencia. Bien, entonces simplemente no se puede realizar porque tiene consecuencias nefastas, ¿no? Para las personas. Entonces, en ese sentido, siempre nosotros vamos a priorizar el bienestar de estas personas. ¿Ya? Perfecto, vamos con otra pregunta. Como parte de los principios éticos en investigación, se estableció diferentes criterios para la investigación en seres humanos basados en el respeto, la beneficencia y la justicia. ¿A partir de qué? Declaración de Helsinki, Informe de Belmont, Juicio de Nuremberg, Derechos Humanos, Segunda Guerra Mundial. A ver. Una pregunta sí vino en un examen Codiro, ¿ah? Así que hay que tener en cuenta eso. Perfecto, la B de Belmont, ¿no? Informe de Belmont. ¿Por qué nos está hablando de esos principios, ¿no? Respeto, beneficencia y justicia, los tres principios del cual habla el informe de Belmont como tal. Muy bien, perfecto. En la ética de la investigación científica, el concepto de consentimiento informado, ¿qué implica? Que los pacientes o los participantes deban ser informados solo del beneficio de los estudios, que los investigadores puedan omitir información si creen que es irrelevante, que los participantes deban recibir información clara y comprensible sobre el estudio, incluyendo riesgos y beneficios, y dar su consentimiento voluntario, o que el paciente pueda ser obtenido de manera verbal si el consentimiento pueda ser obtenido de manera verbal sin documentación, o los participantes no necesitan ser informados sobre el propósito del estudio. ¿Cuál sería la clave? La más grande, ¿no? La C. Los participantes deban recibir información clara y comprensible sobre el estudio, incluyendo todo lo que son riesgos y beneficios y dar su consentimiento voluntario. Hay que tener en cuenta que no necesariamente la más grande va a ser la respuesta, pero en este caso sí, ¿ya? Es la más completa en ese sentido. Bien, perfecto. Estamos bien. Entonces, ahora vamos a hablar de otro tema, que es la conducta responsable en investigación, que también puede venir en lo que es el tema del Codiro. Así que vamos a hablar un poquito de esto. Eh, la conducta responsable en investigación se alinea bastante con lo que es la ética, es básicamente su brazo que permite poder determinar quiénes hacen una adecuada o quiénes practican lo que es una adecuada investigación, con ética, ¿no? Contraponiendo a esas personas que hacen una mala conducta, ¿ok? En sus investigaciones. Entonces, ¿a qué se refiere con conducta responsable? No solo se refiere, digamos, a la honestidad y a la integridad dentro de una investigación, sino que también va a abarcar una serie de prácticas
que son esenciales para poder mantener lo que es la credibilidad y el valor de todas las investigaciones. Cuando hablamos de integridad científica, ¿no? Es todo ese marco de principios, valores y prácticas que ayudan a asegurar que todos los aspectos del proceso de investigación se conduzcan de manera honesta y precisa en ese sentido. A quienes tenemos a investigadores que son responsables, que hacen prácticas responsables dentro de la investigación, que examinan los datos de manera objetiva, sin ningún tipo, digamos, de opinión extra o subjetividad, guiándose de los resultados y no de ideas preconcebidas, ¿no? El seguir principios creyendo en ellos, practicándolos y enseñándolos dentro de todo lo que es la práctica, y también generando reflexiones éticas, autodisciplinas y autocríticas. Bien, por otro lado, la conducta responsable en investigación, bien, implica seguir ese marco de principios y valores que aseguran que todos los aspectos del proceso se hagan de manera adecuada, ¿ok? Y esto incluye, por ejemplo, la objetividad en el análisis de datos, el reconocimiento de las contribuciones de otras personas, ya dentro de la investigación, la protección de los participantes en la investigación, y es por eso que como investigadores nosotros tenemos que ceñirnos a una buena conducta. Como ya les dije en un principio, nosotros de por sí somos profesionales que nos hemos titulado por medio de una tesis, por lo tanto hemos hecho investigación. Nuestra práctica se basa en investigación, por lo tanto somos investigadores de alguna u otra manera. Entonces, siempre es importante que actuemos con una conducta adecuada y responsable en ese sentido. Y es crucial que se pueda comprender la importancia de adherirse a estos principios para poder generar investigaciones creíbles y investigaciones importantes, valiosas, ¿no? ¿Cuáles son las características dentro de la conducta responsable en investigación que uno debe tener, ¿no? Honestidad e imparcialidad en la propuesta, en la realización y la presentación de informes. Nosotros brindamos títulos o nuestros proyectos de una manera adecuada, sin copiarnos, sin copiar y pegar de internet, ¿no? Con nuestras propias palabras, parafraseando en otros lados, ¿no? En otras palabras. Entonces, de esta manera somos honestos e imparciales al momento de presentar nuestros proyectos o nuestros informes de investigación, reconociendo y divulgando los conflictos de intereses, que también vamos a llegar a eso. El tema del conflicto de interés en investigación es importante. Entonces, de antemano, les digo que el conflicto de interés no es malo ni bueno, pero se debe reportar. Entonces, en ese sentido, una conducta responsable en investigación es reconocer si es que existe algún tipo de conflicto de interés, algún tipo de interés de por medio dentro de una investigación y mencionarlo. Mencionarlo porque esto va a permitir que seas honesto dentro de la investigación. Luego está la precisión y equidad en la representación de las contribuciones a las propuestas e informes de investigación. Y esto tiene bastante que ver con la representación dentro de una investigación. Consideramos a todas las personas que participaron dentro de una investigación, las nombramos como tal, entonces es importante. Luego está el cumplimiento de las responsabilidades mutuas de los mentores y aprendices, y esto también es importante. Recordar que cuando ustedes hicieron su tesis, ¿no? En la parte de investigación, ustedes no la hicieron solas, tuvieron asesores. Entonces, es importante que los asesores asuman esa responsabilidad de asesor y puedan brindar justamente eso, ¿no? Una asesoría adecuada en la tesis y no simplemente estén para firmar, ¿no? Como en muchos casos se puede haber dado. Por ejemplo, a mí me pasó y a algunos de ustedes quizás les ha pasado que cuando han tenido su asesor solo estaba para la firma nada más y para el compartir después de la exposición. Pero sí existen, lo que debería existir dentro de lo que es la conducta responsable es que exista un proceso de asesoría, de mentoría adecuada, en donde el asesor te pueda corregir de manera adecuada y que puedas brindar una exposición y un informe
correcto. Entonces, eso es parte de una conducta responsable en investigación. Competencia y equidad en la revisión por pares. Bueno, esto es en el sentido de las personas que revisan las investigaciones y que debe existir, digamos, una revisión anónima para evitar cualquier conflicto también. Luego está la colegialidad, colaboración en las interacciones científicas, comunicaciones, intercambio de recursos. También es parte de la conducta responsable poder colaborar con otras instituciones al momento de realizar alguna investigación, no siempre, pero en algunos casos que se dé, es importante y también mencionarlo, ¿no? Protección de las personas que participan en las investigaciones, también, ¿no? Nos ceñimos a la parte de que ya hemos hablado sobre la ética en investigación en seres humanos. Es importante proteger la confidencialidad primero de estas personas y también los datos que resulten de ella. Y cuidado humanitario de los animales que participan en las investigaciones también es parte de la conducta responsable. Ahora ya no se puede realizar investigaciones con animales así nada más a la ligera. Existen protocolos que nos permiten poder tener una labor más humanizada dentro de lo que es la investigación en animales. Luego hablamos de mala conducta científica, o sea, cuando no cumplimos todo lo anterior, ¿no? Entonces, ¿qué hablamos? ¿Qué significa mala conducta científica? No todos los investigadores van a actuar de una manera ética, por eso existe la mala conducta. Entonces, la mala conducta incluye todas esas acciones como fabricación, falsificación y plagio de datos. Estas prácticas no son solo deshonestas, sino que también llegan a tener consecuencias graves para lo que es la comunidad científica y también la sociedad en general. Imagínense que todas, nosotros que nos basamos en la ontología basada en la evidencia, imagínense que todos nuestros protocolos científicos para nuestra atención, todos nuestros insumos que han pasado por un proceso de investigación para saber que son buenos y no en la boca. Imagínense que todo eso sea mentira, sea parte de pura práctica deshonesta. Entonces, imagínense todo el impacto social que tendría para todas las personas que han usado estos tratamientos, ¿no? Que al final se destape que todo sea falso, que al contrario de hacer un bien les haga un daño, ¿no? Entonces, la investigación repercute en la sociedad en general, de alguna u otra manera. Es por ello que la mala conducta también, ¿no? La mala conducta científica puede traer consecuencias graves, no solo para la comunidad científica como tal, sino también para la sociedad en general. Es importante que nosotros reconozcamos la mala conducta y si esta es intencional o deliberada y que rompa estándares aceptados dentro de nuestra disciplina, ¿no? Y si es que la reconozcamos, reportarla, ¿no? ¿Qué tipos de mala conducta científica existen? Lo que es la falsificación, por ejemplo, que es la manipulación de materiales de investigación, equipos, el cambio u omisión de datos, o sea, cuando cambiamos datos o resultados de manera tal de que el estudio ya no presenta esos datos reales. Entonces, ¿con qué fin lo hacemos esto? Para obtener un resultado deseado, ¿no? Para obtener, tuvo relación o obtuvo asociación, cuando realmente no tuvo, quizá, ¿no? Y otras veces para evitar un resultado inexplicable también. Entonces, cuando manipulamos datos, cuando cambiamos datos, estamos hablando de falsificación. Pero estamos hablando de fabricación cuando en vez de manipular todo eso, creamos datos. De la nada creamos. Entonces, fabricación, crear. Falsificación, manipular. Cambiar, ¿no? Y ahora, estos dos constituyen lo que nosotros llamaríamos como fraude. Entonces, tanto falsificación como fabricación terminan siendo un fraude dentro de lo que es la mala conducta científica. ¿Ok? Tener en cuenta eso. Por otro lado está el tema de plagio, que es la apropiación de ideas, de procesos, resultados, otras palabras, sin darle el crédito correspondiente. O sea, cuando, por ejemplo, en tu tesis te salía el Turnitin 50%, estabas plagiando. ¿Por qué? Porque todo lo que estabas colocando ahí lo estabas copiando y pegando de otras investigaciones, las cuales tenían, ¿no?, la autoría adecuada. Entonces,
¿Qué hacías para eso? Parafraseabas, ¿no? Cambiabas las palabritas y todo para que el Turnitin no lo categorice como plagio, ¿no? Entonces, es eso, básicamente, copiar, ¿no? Copiar sin dar crédito, ¿no? A la persona que lo hizo. Es un problema serio en el ámbito académico, es importante. Imagínense de que tesis o investigaciones publicadas hayan sido producto de plagio, se ha dado el caso, y prácticamente han tenido consecuencias negativas respecto al ámbito académico para las personas que lo han hecho. Bien. Por otro lado está el hecho de usar tu propia información en nuevas investigaciones. También eso se llama autoplagio y eso también es negativo. ¿Ok? Ahora, aparte de lo que es la mala conducta, existen prácticas cuestionables en investigación. Que estas prácticas cuestionables, aunque no son siempre ilegales como por el tema del plagio o del fraude, pueden comprometer lo que es la integridad del trabajo. ¿Ok? Estas, por ejemplo, ¿qué incluyen? La mala representación, la inexactitud y los sesgos. Entonces, cuando hablamos de mala representación, hablamos de mala representación cuando no estamos atribuyendo o dando o reconociendo las contribuciones de las personas que participaron dentro de una investigación, o sea, de los autores. Imaginemos que se forma un grupo de 5 personas, ¿ya? Y hacen una investigación, la publican en una revista y todo, y de esas 5 personas, una por ahí se lleva mal con otra, ¿no? Pero esta persona es el líder de la investigación. Entonces, es la que se encarga de mandar a la revista y no lo considera esa persona con la que se lleva mal. Entonces, por ejemplo, eso es una mala representación. Que por problemas ajenos a la investigación no reconozcas a un autor que participó activamente, que participó intelectualmente dentro de un artículo científico. Entonces, eso es una mala representación. Se debe corregir en ese sentido y dar el crédito adecuado. Cambiar el orden de los autores al momento de listar las publicaciones. También hay un tema con el tema del orden dentro de las publicaciones. Se dice que el que está al principio es el autor principal y el que está al final es el autor que más sabía, básicamente, ¿no? O el asesor. Listar artículos cuya publicación ha sido rechazada, haciéndolos aparecer en proceso para temas administrativos, más que nada. Publicar la misma información en diferentes medios, publicación duplicada. Eso también es, por ejemplo, es parte de, digamos, es una copia o un autoplagio. El publicar, por ejemplo, un artículo en una revista y luego mandarlo a otra revista alejada, la misma, ¿no? Y que esta revista te lo pase. Entonces, eso es parte de una mala representación y debería sancionarse, ¿ok? También está el hecho de, por ejemplo, hacer una investigación tan grande que, bueno, agarras y dices, ya esto lo voy a partir en 2, 3 y lo voy a publicar en 3 partes, ¿no? Entonces, estás haciendo más publicaciones de algo que solo explica una cosa, ¿no? Entonces no tiene sentido. Cuando hablamos de inexactitud, se refiere a, por ejemplo, el hecho de no citar o no darle, digamos, el crédito adecuado a las citas bibliográficas. Entonces, cuando tú estás haciendo tu investigación, estás redactando, ¿no? Y tú parafraseas bien todo y le pones la referencia con el numerito y todo, abajo debe encontrarse la referencia y que esta referencia realmente refleje lo que tú has escrito y has referenciado. Porque si no está, prácticamente no estás citando adecuadamente. No estás describiendo el contenido adecuado de las citas también. ¿Bien? Otra situación dentro de la inexactitud, ¿no? Es que no estás resumiendo adecuadamente los hallazgos o conclusiones. Quizás estás poniendo un montón de texto, un montón de floro, ¿no? En pocas palabras. Y al final no dice nada de lo que tú has investigado. Entonces, es inexacto lo que tú estás dando. La información que estás dando es inexacta. Igualito con las referencias, como les mencionaba. No ofrecer suficientes información sobre los métodos, por ejemplo, cuando tú redactas y no dices cómo hiciste tal situación, y realizaste la investigación como tal, qué materiales usaste, no dices, no lo mencionas, entonces estás dentro de una inexactitud y eso se debe corregir, por ejemplo. ¿Bien? Y cuando hablamos de un tema de sesgo, o sea, ¿qué es el sesgo? No es prácticamente
cuando existen errores o potenciales errores dentro de nuestra investigación que pueden ser evitables. Bien, bien. Entonces, ¿cómo evitamos esos errores que se puedan dar? Brindando en nuestra investigación objetividad, siendo objetivos. Por ejemplo, al obtener resultados de una investigación, que estos sean precisos y que la información que tú brindes, las explicaciones que tú brindes en base a esos resultados, sean precisas, sean objetivas y no se deban a visiones personales, por ejemplo, ¿no? O opiniones personales que puedan alterar, digamos, la percepción de la información que tú estás leyendo. Entonces, eso genera sesgos, por ejemplo, ¿no? Y por ende deben ser corregidos, deben ser eliminados, ¿no? Entonces, hablamos de sesgo cuando no somos objetivos dentro de nuestra investigación. Por otro lado está el tema de la autoría responsable. La autoría en la investigación es un tema delicado en sí, que implica, ¿no?, reconocer adecuadamente las contribuciones de todos los que están involucrados en el proyecto, en la investigación, como le había mencionado, ¿no? Es por eso que, ¿cómo determinamos que una persona participa dentro de una investigación? Si es que ha hecho la concepción, ha concepcionado, o mejor dicho, ha creado el tema o ha visto el tema, ha diseñado o ha hecho la recolección de los datos, ha hecho el análisis o la interpretación de los datos, es un autor. Si es que prepara el artículo o lo revisa críticamente, también es parte de la investigación, es un autor. O si es que ha dado la aprobación de la versión final de este, también es parte de la autoría. Si no ha hecho ninguna de estas tres situaciones, posiblemente no sea un autor. ¿Y qué implicancias tiene la autoría? ¿Ok? Por ejemplo, la obtención de créditos por un trabajo, pero también una responsabilidad. Imagínense que esos datos no sean concretamente correctos. Entonces, existe la responsabilidad de esas personas que hicieron la investigación de poder corregirlo, de poder subsanarlo o poder admitir de que no estuvo bien la investigación, ¿no? Por otro lado, también es el reconocimiento, ¿no? Entonces, es importante poder definir quiénes son autores de una investigación para que se les dé el debido reconocimiento. Especificar las responsabilidades y los roles de cada autor. Dentro de una investigación existen roles. No es que ya hicieron la investigación y no se especifica quién hizo qué cosa, no. Dentro de la investigación, al final, ¿no? Cuando se publica un artículo, te piden actualmente que tú pongas en qué participó cada persona específicamente. Entonces, si tú no sabes eso, entonces puedes generar algún problema, algún sesgo, y eso es corregible, es condenable en algunas situaciones, ¿no? Se tiene que abordar. En estudios grandes y multicéntricos, las responsabilidades se establecen desde el inicio, ¿no? Cuando estás planeando realizar una investigación desde ya, ¿no? Con un grupo grande, entonces ya cada uno ya sabe a qué va, ¿no? Sabe cuál es su función y todo. Entonces, es importante poder saber eso. Y la autoría grupal importa el tema de consignar a los miembros del grupo, como les había mencionado, poder consignar a todas las personas que necesariamente han participado teniendo en cuenta estos tres aspectos. Cuando vemos que una autoría puede que no sea necesaria, ¿no? Cuando, por ejemplo, esas personas han obtenido los fondos, los materiales o insumos, la realización de datos, pero no necesariamente han participado intelectualmente de la investigación. O sea, solo han conseguido la plata, pero el hecho de que consigas tú la plata no te hace o no te hace creedor de poder ser parte de una autoría dentro de una investigación. ¿Ok? Otros dicen por ahí, no, el estadístico, el que me hizo la estadística también es parte de la investigación, es autor. Tampoco. Si tú a esa persona le has pagado y esta persona solo te ha brindado los datos, más tú mismo los has interpretado, entonces no merece la autoría. ¿Ok? Cuando tú pagas a alguien por hacer tu tesis también, si tú le has pagado a esa persona por darte ese servicio, al final tú igual sigues siendo el autor, más no esa persona. Cuando mandas a alguien a que lo redacte o que lo interprete o que lo cambie, por ejemplo, a otro idioma, ¿no? Entonces lo traduzca,
no implica tampoco autoría, sino que también estás pagando probablemente por ese servicio, ¿ok? Y bueno, dentro de estudios grandes se ofrece la oportunidad de contribuir, ¿ok? Y se reconoce las autorías a quienes aportaron sustancialmente o intelectualmente. O sea, dentro de lo que es la realización de una investigación, los que se consideran autores son los que aportaron sustancialmente de manera intelectual. O sea, brindaron sus interpretaciones, eh, brindaron opiniones y sugerencias respecto a la creación del manuscrito, del artículo, y como tal, merecen la autoría. Mientras no lo hayan hecho esto, prácticamente no son parte. Bien. Luego está el tema de las autorías honorarias y autorías fantasmas. Es importante también conocer esto. Cuando se habla de una autoría honoraria, es cuando se le otorga, digamos, o se permite que una persona sea autor de una investigación, si que, por ejemplo, se publica un artículo, ¿no? En una revista prestigiosa, ¿no? Un artículo que tú lo trabajaste quizás con tu asesor, ¿no? O con otras personas, pero estos te dicen que incluyas, digamos, a otra persona, al que puso la plata o simplemente al que tiene un cargo mayor en la universidad. Simplemente por el cargo nada más. Entonces, en ese sentido, hablamos de una autoría honoraria, otorgada a personas de altos cargos en reconocimiento a su apoyo, entre comillas, pero no participaron del estudio, ¿no? Entonces, o sea, no participaron, pero en base a su cargo, porque son, no, te han dado, entre comillas, las facilidades por ahí, ¿no? Para que tú puedas hacer tu investigación. Ya, por eso, autoría. Es una autoría honoraria. Es una práctica deshonesta. No debería darse, ¿bien? Y también, por otro lado, está la autoría fantasma, ¿no? El de no incluir a personas que realmente trabajaron, ¿no? Como por ahí les dije el ejemplo, ¿no? De que formas un grupo y por ahí alguien se lleva mal con otra persona que también participó y al final cuando sale publicado el artículo no sale su nombre de esa persona, esa autoría fantasma. Esa persona tranquilamente, si tiene evidencia de que participó, puede ir a reclamar que aparezca su nombre o simplemente le dan de baja el artículo por práctica deshonesta. Entonces, para poder realizar una publicación responsable dentro de lo que es la investigación, hay que evitar las publicaciones inadecuadas. ¿Cuáles son? Las publicaciones reiterativas o redundantes, cuando publicas más de una vez lo mismo, con otros nombres, con otros títulos. Cuando publicas duplicado, ¿no? Lo mismo publicas, pero en diferentes revistas, por ejemplo, es publicación duplicada. Cuando haces publicación su salami, que es partes tu investigación en varias cositas y vas publicando, ¿no? Cuando todas tienen el mismo objetivo, entonces eso es publicación salami. Y publicación inflada es cuando tú, de algún resultado que tú has hecho, tú lo ensaltas, lo inflas, lo haces parecer como si fuera, ¡ah, qué espectacular!, ¿no? Una situación así, ¿no? Entonces, eso es publicación inflada. Entonces, toda investigación debe ser publicada aún con resultados negativos. Esa es publicación responsable. Se puede publicar más de un artículo por proyecto de investigación siempre y cuando se tengan objetivos, análisis o conclusiones distintas. Si tienes la misma conclusión, tienes un mismo resultado y lo quieres publicar en varias partes, entonces estás haciendo una publicación salami, por ejemplo, que eso es una práctica inadecuada. ¿Ok? Por último, en esta parte vamos a hablar sobre el conflicto de intereses. ¿Ok? Y eso es importante, porque cuando hablamos de conflicto de intereses de investigación, no necesariamente estamos hablando de algo malo, pero que debe ser algo que se debe reportar. En cambio, si hablamos de conflicto de intereses dentro de lo que es la labor, la práctica diaria o la función pública, estamos hablando de algo mal. Porque en sí, dentro de lo que es la atención pública, ustedes como por ejemplo servidores públicos que han sido cuando han hecho sus serums o van a ser cuando entren al residentado, entonces, no pueden existir conflictos de intereses entre ustedes y alguna empresa o algo que quiere entrar dentro de donde ustedes están haciendo su residencia. ¿Por qué? Se ve mal, es parte de lo que se podría decir corrupción, ¿no? Sin embargo, en el tema de investigación, esto no es así. El conflicto de interés va para un tema de poder reportarlo en sí, no de que sea malo o positivo. Entonces,
los investigadores en ese sentido se habla de transparencia en este caso. Deben ser transparentes sobre cualquier relación, por ejemplo, que pueda influir en sus resultados o interpretaciones. Y esto incluye, por ejemplo, financiamiento de otras empresas o instituciones que puedan tener un interés en los resultados de la investigación. Entonces, la divulgación de conflicto de interés, del conflicto de interés como tal, es importante y mantiene la integridad de la investigación al momento de reportarla y la confianza al público en los hallazgos que uno reporta. Entonces, como les digo, el conflicto de interés no es bueno ni malo en realidad, pero se compromete, podría comprometer lo que es la transparencia, la objetividad y la credibilidad de los datos que nosotros reportamos dentro de una investigación. El hecho de que exista conflicto de interés no dice o no significa que los resultados sean inválidos o que no valgan, ¿bien? Pero deben ser declarados, o sea, debe ser reportado que existe un conflicto de interés. ¿Para qué? Para que las personas que lean la investigación tomen con pinzas todos los resultados que uno publica. ¿Por qué? Porque, bueno, si existe un conflicto de interés, supongamos que ustedes quieren hacer una investigación para poder evaluar un producto que está al mercado de salud bucal, ¿ok? Pero dentro de la investigación, usted los financia, la empresa que quiere que el producto tú lo evalúes en una investigación, te financia, entonces tú arrojas tus resultados de esa investigación diciendo que el producto es bueno y toda la cuestión. Y tú reportas que en esa investigación existió un conflicto de interés porque la empresa de la misma marca en la cual tú investigaste te pagó para que tú hagas la investigación. Entonces, las personas que van a leer esa investigación, ese artículo, van a decir, ah, mire, qué resultados interesantes, o sea, este producto es bueno, pero, pero la empresa ha pagado para que hagan esta investigación, la misma empresa. Entonces, ¿uno qué piensa? Seguro está que miente, pues no, está que si esa empresa ha pagado estos resultados, mejor los tomo con pinzas, digo, bueno, los pongo en tela de juicio, ¿no? Porque puede que exista la situación de que la empresa le haya pagado y le haya dicho que arroje resultados positivos, que no arroje resultados negativos. Entonces, en ese sentido, el conflicto de interés podría ser malo si es que la empresa paga, pero si es que si es que la empresa le dice al investigador que reporte cosas solo positivas. Pero en un caso de que solo paga nada más y le dice al investigador, reporta todo, si es que hay cosas malas o buenas, repórtalas, ¿no? Entonces, ya no sería malo en ese sentido el conflicto de interés. Pero ¿para qué sirve? Para que las personas, para que los lectores puedan tomar con pinzas todos los resultados que una persona, perdón, que una investigación nos brinda y en donde existe un conflicto de interés. Bien. Entonces, ¿qué tipo de conflictos de intereses existen, ¿no? En base a esto. Existen conflictos financieros y no financieros. Financieros tienen que ver con tema directo de pago, ¿no? Para que se realicen estudios, como lo acabamos de mencionar en el ejemplo. Y no financieros prácticamente no involucran nada monetario, pero sí pueden involucrar compromisos, ya sean de trabajos o profesionales. Por ejemplo, puede que no te esté pagando una empresa, pero tú trabajes para la empresa y tú seas investigador de esa empresa y quieras investigar ese producto que has sacado, ¿no? Entonces, el conflicto de interés ya no sería financiero en ese sentido, sino sería un conflicto de interés no financiero de trabajo prácticamente, laboral. También puede existir conflictos personales que puedan ser, digamos, puedan tener motivaciones personales o motivaciones intelectuales como temas políticos o religiosos, pero estos ya están más centrados en temas de investigación de ciencias sociales, por ejemplo, más que nada. En salud no se ven. En salud se ven más conflictos financieros o conflictos de compromisos laborales, ¿no? Bien, entonces, ya con esto vamos a hacer preguntas en esto, ¿ya? A ver, pregunta. En el año 2023 se realizó una investigación en el centro de salud donde se viene desarrollando el SERUMS para determinar la eficacia del uso del arándano para la disminución de infecciones del tracto urinario en gestantes mayores de 18 años.
frente a un placebo. Sin embargo, al no encontrarse una diferencia estadísticamente significativa, ¿qué se hizo? Se incluyeron pacientes ficticios con resultados a favor del producto evaluado. ¿Qué falta ética de investigación se está incurriendo? ¿En una ilegalidad? ¿En un plagio? ¿En un fraude? ¿O en una obscenidad? ¿Qué clave le darían ahí? A ver, ¿qué clave le darían ahí? La C, fraude, ¿no? ¿Por qué? Porque acá se está diciendo que dentro de la investigación que están haciendo, se incluyeron pacientes ficticios con resultados a favor del producto evaluado. Entonces, se está creando, ¿no? Resultados prácticamente. Se está creando pacientes y resultados como tales. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Fabricación de datos. Y eso configura como fraude, ¿ok? Tanto fabricación como falsificación constituyen fraude, ¿ok? Muy bien, la C. Perfecto. Otra pregunta. Es una característica de la conducta responsable en investigación, ¿ok? Omitir los conflictos de intereses, presentar la imparcialidad al hacer conclusiones, desestimar el principio de no maleficencia, colocar antecedentes de investigaciones no mayores a 5 años. ¿Cuál sería la clave? ¿Qué clave le darían ahí? ¿Cuál sería una característica de la conducta responsable? La A, la B, la B, la B, la B, la B. Claro, la B, perfecto. Presentar imparcialidad al hacer las conclusiones. Es parte de una conducta responsable porque esto de acá puede generar sesgos, ¿no? Al ser parcial, ¿no? Al hacer las conclusiones o al omitir, por ejemplo, digamos, datos solo positivos, más no negativos, está siendo parcial. Por ende, estás generando sesgos dentro de una investigación y eso no se puede hacer. Entonces, ¿qué es lo correcto? Ser imparcial al hacer las conclusiones. Omitir conflicto de intereses, eso es una mala conducta, ¿no? Lo acabamos de ver. No podemos omitir los conflictos de intereses cuando existan. Bien. Desestimar el principio de no maleficencia. Bueno, esto no tiene nada que ver, así que está de más. Colocar antecedentes de investigaciones no mayores a 5 años. Esto no, tampoco no tiene nada que ver porque tranquilamente uno dentro de la investigación puede colocar antecedentes mayores a 5 años, así como no mayores. La idea es que exista un porcentaje mínimo de esos antecedentes. Sin embargo, no es parte de la conducta responsable porque esto es prácticamente algo que nosotros hacemos. En ese sentido, la respuesta sí sería la B, presentar imparcialidad al hacer conclusiones. Esta es parte de conducta responsable. Otra, mientras realizas tus serums, tú y tus colegas realizan una investigación sobre la prevalencia de caries dental. Sin embargo, al escribir el artículo científico, incluyen citas de estudios que no han leído ni revisado en profundidad, porque creen que fortalecen su argumento. ¿Qué tipo de práctica cuestionable se está realizando? ¿Sesgo, plagio, inexactitud o autoría fantasma? ¿Cuál sería la clave? A ver, vamos a ver las claves. La, la A, la A, la A, la B, la A. ¿Seguros? A ver.
Dice, incluyen citas de estudios que no han leído ni revisado en profundidad, pero creen que fortalecen su argumento. O sea, que estas personas no han colocado citas bibliográficas, referencias bibliográficas adecuadas, porque no han leído prácticamente esos artículos, pero igual creen que fortalecen, ¿no? Están ahí siendo erróneos, ¿no? Pero en ese sentido, sesgo no sería inexactitud, ¿no? Porque estamos hablando de citas bibliográficas que están relacionadas con ser inexacto, ¿no? Estás colocando algo que prácticamente no has leído. Eso es inexactitud, ¿no? Lo que deberías hacer es colocar referencias que tú has leído, que corroboren lo que estás tú diciendo, ¿ok? El sesgo va por el lado de, por ejemplo, ser parcial en las interpretaciones y las conclusiones, y también de evitar brindar opiniones subjetivas respecto a la investigación. Eso es lo que es sesgo en sí. Bien. Otra. Se está realizando un estudio sobre la prevalencia de caries en escolares. Tú como investigador principal tienes una fuerte convicción de que los hábitos alimenticios son la principal causa, por lo que ignoras en tu análisis de datos que sugieren que otros factores como la falta de higiene dental también juegan un papel importante. ¿Qué tipo de práctica cuestionable en investigación describes en este caso? ¿Inexactitud, mala representación, autoría fantasma o sesgo? Tú tienes una fuerte convicción de que los hábitos alimenticios son la causa principal. Por lo que ignoras tu análisis de datos que sugieren que otros factores como la falta de higiene también juegan un papel importante, ¿no? O sea, ¿qué está haciendo ahí? Está siendo parcial, ¿no? Porque solo estás diciendo que los hábitos alimenticios son la principal causa, pero estás dejando de lado la falta de higiene, por ejemplo, ¿no? Y el ser parcial, ¿qué implica? Que estamos dentro de un, muy bien, la D, perfecto, el sesgo. Estamos dentro de un sesgo porque existen, digamos, interpretaciones subjetivas, ¿no? Relacionadas a la fuerte convicción de este investigador de que los hábitos alimenticios son la principal causa, cuando estás desestimando en lo que interviene, por ejemplo, la higiene dental y otros factores. Entonces, es importante, ¿no? Siempre ceñirnos a los datos, a todo lo que nos brinden los resultados de manera objetiva. Muy bien, vamos con otra pregunta. Decides llevar a cabo una investigación sobre la efectividad de los enjuagues bucales en la prevención de enfermedades periodontales. Para financiar el estudio, recibes un apoyo económico de la empresa que fabrica enjuagues medicados Odontodai. Al analizar los resultados, encuentras que otros productos son más efectivos, pero decides omitir esos datos para no afectar la relación con la empresa. ¿Qué tipo de práctica cuestionable estás cometiendo en esta situación? ¿Conflicto de interés intelectual, conflicto de interés financiero, interés de compromiso de trabajo o interés personal? ¿Cuál sería? A ver, la clave es muy bien. Financiero, ¿verdad? La B. ¿Por qué? Porque acá dice, para financiar el estudio, acá mismo dice, recibes un apoyo económico de la empresa que fabrica los enjuagues. O sea, no trabajas para ellos, pero igual te pagan para que tú realices la investigación, ¿no? De su producto. Entonces acá existe un conflicto de interés financiero, ¿ok? Muy bien, listo. Bien, vamos a parar ahí un ratito para irnos a un break. ¿De cuánto tiempo desean su break? Por favor, a ver, me escriben en el chat. Y luego vamos a continuar lo que es código de ética y documentos normativos. A ver, escríbanme en el chat, por favor, cuánto desean.
10 minutos. ¿Podría ser 15 mejor? 15 por si acaso. ¿Sí? Por favor. Ya está bien. 15 minutos entonces. Ok, volvemos a las 4 y 5, ¿ok? ¿Sí? Perfecto. Bien, voy a dejar de compartir un ratito y volvemos a las 4 y 5. Listo.